Queridos hermanos, siguiendo con el tema de esta novena en honor a nuestra patrona Santa Bárbara, vamos a comentar hoy otro color litúrgico. Es el color morado. El color que actualmente, en este tiempo de Adviento, revestimos los sacerdotes. Yo os dije ayer que los colores no será hasta el siglo XII-XIII cuando se codifiquen. Y precisamente fue ese Papa, del que hablamos ayer, el Papa Inocencio III, el que asigna el color morado para las misas de Adviento, las misas de Cuaresma y las misas de témporas o de vigilias. Antiguamente, las que sois más niñas, antes del Concilio Vaticano II, sabéis que cuando había una fiesta grande se hacía una vigilia, ¿verdad? Misa de vigilia de la Asunción, misa de vigilia de lo que sea. Y el sacerdote vestía de morado. ¿Por qué? Y vamos a explicarlo ahora. Porque el morado en la Iglesia es un color que evoca la espera. Ese es el primer significado que tiene el morado. Un tiempo de espera. Esperar algo. Esperar una fiesta grande, como es el caso de una vigilia, esperar el nacimiento del Señor, como es el caso del Adviento, o esperar la Pascua gloriosa de la resurrección de Jesucristo, como ocurre en el tiempo de Cuaresma. Y en las témporas que se usaban antes, se esperaba la bendición divina que venía por esa celebración. Que normalmente era una cosecha, porque las témporas eran fiestas que se hacían en torno al cambio de ciclo estacional y estaban muy ligadas a la tierra, al mundo rural, a la cosecha, a tiempos de siembra, lo que fuera, ¿no? Entonces, si era tiempo de siembra, se esperaba que Dios diese un buen tiempo para las siembras. Si era tiempo de recolectar, de cosechar los frutos de la tierra, se esperaba que Dios bendijera el trabajo de los hombres y de las mujeres que iban a recolectar y a sacar buen fruto y buenas ganancias de eso. Por lo tanto, el primer significado que tiene el morado es esperar. El segundo significado, que está muy unido a este primero, es la esperanza. El morado en la Iglesia significa esperanza. Aunque es verdad que en el mundo civil o que en la cultura popular la esperanza está muy unida al verde, ¿verdad? El verde, color de la esperanza. Pero en la Iglesia, en la celebración litúrgica, el morado es el color de la esperanza. Por eso el morado lo usamos en tiempos de esperanza. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué diferencia hay entre la espera y la esperanza? Bueno, de verdad que fonéticamente suenan igual, ¿verdad? Pero esperar es, digamos, tener una paciencia, es tener una expectación hacia algo que tiene que venir y ya está. Mientras que la esperanza es algo más sobrenatural. La esperanza es algo que sabes que tiene que venir, pero no sabes cuándo. Os pongo un ejemplo. Tú, por ejemplo, sabes que tu hijo va a llegar a casa tal día y tal hora, ¿verdad? Entonces, esperas a tu hijo, porque va a llegar tal día y a tal hora me ha dicho mi hijo que estoy aquí. Entonces, esperas. Pero cuando tú sabes que tu hijo va a venir y no sabes ni el día ni la hora, pero sabes que va a venir, dices, tengo esperanza de que mi hijo llegue. Cuando una persona está embarazada, ¿verdad? Decimos que está en estado de buena esperanza. ¿Por qué? Porque estás esperando un nacimiento, pero no sabes cuándo va a ser, no sabes la forma que va a ser, ni tan siquiera estás completamente segura de que ese embarazo vaya a llegar a un buen fin. Porque pueden pasar muchas cosas. Puede provocarse un aborto, una hemorragia, cualquier cosa, ¿verdad? Pero decimos que estamos en estado de buena esperanza. Bueno, pues es una diferencia entre esperar y tener esperanza.
Nosotros esperamos la Navidad, porque sabemos que el 25 de diciembre es Navidad. O esperamos la Pascua, porque sabemos que tal fecha, dependiendo del ciclo de la luna, es Pascua. Pero la esperanza nos dice que nosotros aguardamos el nacimiento del Señor, la vuelta del Señor, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuándo vendrá el Señor, en su gloria y majestad, a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero como tenemos esperanza de que Él vuelva, vestimos el morado en el Adviento. En Cuaresma ocurre más de lo mismo. Como tenemos esperanza en la resurrección de Jesucristo y en la nuestra, revestimos el morado en la Cuaresma. Claro que esperamos la fecha concreta de la Pascua, pero tenemos una esperanza sobrenatural en la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, que eso es la Pascua de Cristo. Y un tercer significado del color morado es la penitencia. La penitencia. Por eso el color morado se viste en Adviento. ¿Por qué? Porque antiguamente, esto ya ha quedado como una reliquia, ¿no? Antiguamente el Adviento era un tiempo penitencial, era como una Cuaresma de Navidad. Y antiguamente el Adviento imponía ayunos. Por ejemplo, nosotros hoy celebramos la misa, o sea, la Nochebuena, ¿verdad? Y tenemos la costumbre de cenar en Nochebuena, en la misa del gallo. Y antes cenamos en familia. Eso es una costumbre antiquísima. Hoy las cenas de Nochebuena pues son opíparas, para que no vamos a engañar. Nos ponemos regulares. Pero antiguamente, y a lo mejor habéis conocido por vuestros padres, por vuestros abuelos, la cena de Nochebuena era una cena frugal. Era una cena de pescados, una cena sobre todo de verduras, de cosas ligeras. ¿Por qué? Porque era la última penitencia antes de celebrar la Navidad. Eso era el Adviento. Hoy ese carácter penitencial el Adviento lo ha perdido. Hoy no hacemos penitencia en Adviento. A lo mejor deberíamos hacer algo, pero digamos no está mandado a hacer. Porque es un tiempo de esperanza y de gozo en el nacimiento del Señor. Pero la Cuaresma sí, ¿verdad? En la Cuaresma es un tiempo penitencial por excelencia. Porque en Cuaresma hacemos ayunos, miércoles de ceniza, viernes santo y ayuno. Hacemos abstinencia de carne, los viernes de Cuaresma no se come carne. En Cuaresma rezamos el Via Crucis y tenemos, digamos, una ejercicio más penitencial. No cantamos aleluya, por ejemplo, en Cuaresma no hay aleluya. La aleluya desaparece hasta la Pascua. E incluso, fijaos, en toda celebración penitencial de la Iglesia vuelve el morado. Si se hace una misa para el perdón de los pecados, una misa que se hace de carácter penitencial, por algún pecado del pueblo o lo que sea, se reviste de morado. Cuando el sacerdote administra el sacramento de la penitencia, de la confesión, ¿cómo viste el sacerdote? ¿Con qué estola? Morada. El morado es eminentemente penitencial. Penitencial. Por ejemplo, cuando el sacerdote va a la casa de un enfermo para administrar la Santa Unción, solamente la Santa Unción, viste de morado. ¿Por qué? Porque la Santa Unción es un sacramento que conlleva el perdón de los pecados. Y por tanto se reviste el color morado. Muy unido al color morado, y termino, es el color rosa. El color rosa que los sacerdotes lo visten 2 veces al año. El tercer domingo de Adviento, llamamos domingo de Gaudete, porque la misa de ese día empieza con esa palabra, alegraos en el Señor, Gaudete in Domino, alegraos en el Señor. Y el cuarto domingo de Cuaresma, que llamamos domingo Letare, porque la canción de entrada de ese día, la antífona de entrada de ese domingo, empieza así: Letare, Jerusalén, alégrate, Jerusalén. Esos días
digamos que en el mundo antiguo, todo el mundo de la alta y la baja Edad Media, la penitencia se rebajaba, se atenuaba. Ese día se permitía tocar instrumentos en la iglesia, se permitía alguna flor que adornara. Entonces, como la penitencia remitía, porque estaba próxima la Navidad o porque estaba próxima la Pascua, el sacerdote también, para simbolizar ese atenuamiento de la penitencia, rebajaba el tono del morado hasta conseguir el rosa. E incluso ese día, en Adviento o en Cuaresma, ese domingo u otro, el Papa predicaba con una rosa en la mano, la rosa de oro, que se llamaba, que era una especie de privilegio, de regalo que daba el pontífice a alguien que hacía méritos en favor de la Santa Iglesia. Por ejemplo, las últimas rosas de oro que se han concedido las ha dado el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Me parece que fue el Papa Benedicto XVI quien se la dio a la Virgen de Fátima. No, Juan Pablo II fue a la Virgen de Fátima, le regaló esa rosa de oro, y Benedicto creo que fue a la Virgen de Lourdes. Más o menos, si no lo recuerdo yo mal. Entonces, unido a ese simbolismo, el Papa ese día predicaba con una rosa. ¿Por qué? Porque él decía que en la rosa se daba el rojo de la sangre del Señor, de la pasión del Señor, mezclado con el blanco de la Pascua de la resurrección de Cristo. Y era como una especie de metáfora de la propia vida del cristiano. Nosotros tenemos que abrazar la cruz, el rojo de la cruz, el rojo de la pasión, para poder gozar de la Pascua, del blanco de la Pascua. Y por eso ha quedado el rosa como color muy unido al morado en los tiempos de Gaudete, de Adviento, y en tiempo letare en Cuaresma. Bueno, pues esto es el color morado y el color rosa, que evoquen siempre esperar, esperanza y penitencia para lo que está por venir, que es lo mejor que vamos a conocer, no sé si en esta vida, pero sí en la otra. Contemplar al Dios vivo cara a cara por eternidad de eternidades. Que así sea. Que así sea.